Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Me alegro mucho de poder estar comunicándome con ustedes a través de este medio una vez más. Y una de las razones por las que me alegro es porque sé que se acerca la fecha en la que nos podremos reunir pronto. Sé que todavía no hemos dado una formal comunicación de específicamente cuándo. Estamos haciendo planes para que pueda ser el 18. Sin embargo, estamos asegurándonos de tener todo en regla para que con el favor de Dios, de ser así, y hay unas muy buenas probabilidades de que así sea, el 18 de octubre, es decir, ya dentro de unos 2 domingos, estaremos físicamente, con el favor de Dios, reunidos en el lugar donde nos reuníamos siempre, Auditorio West, en Market Plaza. Y de paso, si usted nos escucha y nunca ha podido estar con nosotros físicamente, dado que empezamos en febrero y luego cayó la pandemia, usted está más que bienvenido. Sin embargo, espere atentamente a nuestros anuncios a través de nuestras redes sociales, @IBCVPA, en Instagram, y en Twitter y en Facebook, Iglesia Bautista de Costa Verde, y bueno, nuestro canal de YouTube donde está viendo el video, Iglesia Bautista Costa Verde. Estén pendientes a los hermanos de la iglesia, posiblemente escuchen un chat, reciban un chat o una llamada para notificarles formalmente la fecha de apertura, que Dios primero será muy pronto, muy pronto. Así que sigamos orando por eso, hermanos, por los dueños del local, oremos por las autoridades y para que Dios nos permita poder tener todo en regla y reunirnos lo más pronto posible de acuerdo a su voluntad. Gracias al pastor Clip por la prédica del domingo pasado. Yo sé que ya lo mencioné, pero quiero recordarles de que estamos en una serie de 4 predicaciones temáticas, donde ya la primera fue la del pasado domingo con el pastor Clip acerca del temor de Dios a Dios. Hoy sigo yo y luego el pastor Clip y luego una más donde estaré predicando acerca de otra predicación temática y luego estaremos entrando en el libro de Jueces. Así que también les exhorto a que si pueden empezar a leer el libro de Jueces, háganlo para que cuando empecemos las prédicas de Jueces ya estén más empapados en cuanto a qué pasó en cada uno de esos capítulos y tengan algún tipo de contexto. Y créanme que si hacen eso, la predicación será de mucho más provecho. Créanme, lo digo por experiencia. Así que, hermanos, demos inicio formal a la enseñanza a través de una palabra de oración. Acompáñenme a orar. Amado Dios, te amamos. Padre, tenemos que darte gracias, porque tu bondad no tiene límite. Porque en las cosas que damos por sentadas, aún ahí está tu bondad y mucho más de lo que nosotros a veces imaginamos o podemos entender. Ayúdanos a ser agradecidos. Agradecidos por poder tener tu palabra, por tenerte a ti, por tener familia, por tener amigos, por tener esta iglesia. Padre, hay un sinnúmero de razones por las cuales podemos agradecer. Y estas son las que acabo de mencionar, razones que nos benefician directamente, pero tú no necesitas que te agradezcamos y te alabemos solamente por esto, solamente porque creaste el universo. Hay razón para agradecerte y alabarte. Permite que eso siempre esté en nuestra boca, una alabanza de continuo. Hoy te ruego que hables a través de mí, que tu palabra llegue a los corazones de cada uno de los oyentes, principalmente a los de la Iglesia Bautista de Costa Verde, y que podamos crecer más en santidad y en conocimiento de tu palabra. Amén. Muy bien, hermanos, la prédica de hoy tiene por título Verdadera paz, la paz de Dios. Verdadera paz, la paz de Dios. Por tanto, el tema de hoy será la paz de Dios. Título: Verdadera paz. Hay una historia que yo conté hace ya varios lunes atrás. Digo esto porque los lunes tenemos los estudios bíblicos y, por cierto, si usted quisiera participar, escríbanos aquí en el canal de YouTube, en algún comentario o a nuestras redes sociales que ya mencioné, para poder enviarle el link el día de mañana a la reunión que tenemos donde estudiamos. Ahora mismo estamos estudiando el libro de Marcos y con el favor de Dios, mañana estaremos viendo Marcos 15. Marcos 15. En uno de tus estudios, y si yo no me equivoco, fue en el libro de Efesios o Primera de Juan, mencioné esta historia, así que tal vez algunos la recuerden. Si no,
la diré nuevamente y el que no la conoce la escuchará por primera vez. Hace un tiempo atrás hubo un concurso de arte donde se les pidió a los pintores de un pueblo específico que participaran para ver quién era el mejor pintor. La prueba era dibujar o pintar más bien un cuadro que representase la paz, lo mejor posible. Así que todos los pintores se pusieron manos a la obra y comenzaron a hacer sus cuadros. Todos, menos uno, pintaron bellos cuadros de paisajes, de montañas, de praderas, de ríos, de animales pastando, corriendo libremente. Casi todos se enfocaron en paisajes y en un lugar de calma, de tranquilidad, muy hermosos, hay que decirlo. Sin embargo, este único participante que no hizo eso, también pintó un paisaje. La diferencia fue que el paisaje de él era lo opuesto a lo que los demás pintores representaron. En el paisaje de este pintor lo que había era tormenta, relámpagos, avalanchas en las montañas, un río crecido, animales enfurecidos, vientos huracanados, árboles en el piso. La imagen parecía más describir el caos que el orden. Y por supuesto no parecía que tenía nada que ver con paz. Sin embargo, en ese cuadro había un detalle. Había un árbol muy cercano a un río, ese río crecido, con una rama bastante fuerte. Y en esa rama había un nido con unos pajarillos que, por lo que se veía en el cuadro, estaban cantando tranquila y alegremente. Ese pintor ganó el concurso porque pudo representar que la paz era más que simplemente ausencia de conflictos, sino tranquilidad en medio de ellos, seguridad en medio de ellos. Esos pajarillos no tenían temor, estaban seguros en su rama. Hoy en día, si preguntamos ¿qué es paz? A cualquier persona, normalmente encontraremos definiciones que se van a asemejar a los cuadros que hicieron el resto de los pintores. Pensaríamos en ausencia de conflicto de cualquier tipo, bélico o personal. De hecho, el diccionario define la palabra paz de la siguiente manera: situación o estado en que no hay guerras ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Y número 3, ausencia de ruido, ajetreo en un lugar o en un momento. ¿Ven? Todo hace alusión a un lugar de tranquilidad. Y hoy tal vez podríamos añadir a manera personal que paz es tener trabajo, paz es que no haya coronavirus, paz es que no haya gobierno, paz es que haya gobiernos estables, es tener dinero en la cuenta del banco, paz es no tener enfermedades, es tener un techo. Pero sin duda alguna no podemos definir nada sin la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, la Biblia. Vayamos al libro de Isaías y de paso les digo que será el libro donde pasaremos la mayor parte del tiempo en esta prédica. En este momento vayamos al capítulo 26, versículos 3 y 4. Es un pasaje muy conocido. Tal vez usted ya lo haya escuchado. Dice la palabra del Señor en el versículo 3 y 4 del capítulo 26 de Isaías: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Y algo que también les adelanto en esta prédica, haré algunas comparaciones con la versión de Reina Valera del 60, porque en este pasaje muy particular hay ciertas cosas que Reina Valera del 60 lo hace un poquito más entendible. De hecho, estos mismos versículos en esa versión dice lo siguiente: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En este pasaje corto, estos dos versículos, se ven algunas preguntas que valdría la pena responder, como ¿quién da la paz? ¿Quién recibe la paz? ¿Qué tipo de paz es? ¿Y cuál es la exhortación final que se hace aquí?
Pero antes de poder responder esto, tenemos que ver qué dice la Biblia que es la paz. Ya vimos lo que creemos, lo que definiríamos o lo que el diccionario dice, pero la Biblia dice algo acerca de la paz. La palabra que se usa para paz es shalom. Y esta palabra, aunque se traduce literalmente se traduce a paz, significa lo siguiente en su original: estar seguro en mente, cuerpo y o estado. Bienestar, seguridad. Es mucho más, o es diferente más bien, a lo que el mundo define como ausencia de problemas. Es estar seguro en mente, cuerpo o estado. Así que no es exactamente lo que entendemos por paz hoy. Y hay que decir también de que esta paz, esta condición de bienestar, que es lo que significa shalom, lo perdimos hace mucho tiempo atrás, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén. Ellos estaban completos, seguros, sin temor, tranquilos en todo. Nada les preocupaba. Sus días eran hacer lo que Dios quería en su trabajo y descansar. Ellos estaban en un shalom, en paz, en bienestar, seguridad, tranquilidad. Pero en el momento en que pecaron, sintieron por primera vez el miedo. Ellos no conocían eso hasta que pecaron. El pecado te quita la paz. El pecado te quita ese bienestar, esa seguridad. Y hace que estemos inseguros, intranquilos, con dolor, enemistados. ¿Hay algún ser humano que esté exento de esta condición, que esté libre de esta maldición? Ninguno. Es decir, todos venimos al mundo sin paz. Todos venimos al mundo sin shalom, sin ese estado de bienestar. Y voy a usar la palabra hebrea, pero solamente quiero aclarar de que no es que quiero hacer mucho énfasis en Israel y todo esto, solamente porque la palabra tiene un significado en particular. No quiero que crean que voy a estar hablando de ahora en adelante con palabras hebreas para referirme a términos bíblicos. Solamente lo uso en este caso muy particular. Salmos 14, 2 y 3 dice lo siguiente: el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. ¿Y qué resultó? Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Es decir, todos estamos en una condición natural de inseguridad, intranquilidad, con dolor, enemistados con Dios. ¿Y la razón de todo esto cuál es? El pecado. El pecado hace que no estemos agradando a Dios, el creador del universo, el todopoderoso. Imagínense estar en la Edad Media, donde las monarquías tenían mucho más poder que las que hoy existen, donde realmente el rey era la autoridad y tenía la potestad para inclusive quitarte o perdonarte la vida. Y resulta que estabas en una condición donde te declaraban enemigo del rey. Esa condición de enemigo del rey no te iba a permitir gozar de tranquilidad, aunque podría que en un momento dado no tuvieses ningún problema, porque sabías que en cualquier momento que alguno de los siervos del rey te encontrara, ibas a estar expuesto a un castigo o posiblemente a perder la vida. Y esa es la condición de los seres humanos. Estamos enemistados con el Rey del universo. Y a veces pensamos que estamos bien, porque nadie nos ha dicho que tengo un problema con el Rey. Pero el hecho de que yo ignore que tengo un problema con el Rey, no significa que porque yo lo ignoro no exista el problema con el Rey. De manera que realmente no tenemos paz. No tenemos esa seguridad, esa tranquilidad. Y en el fondo, todos lo entendemos. Solo que conscientemente no todos. A pesar de eso, este pasaje de Isaías nos dice que es posible tener una paz diferente. ¿Por qué digo una paz diferente?
porque hay una paz que parece existir como la ausencia de problema. Sigo estando enemistado con el rey, pero como no sé que estoy enemistado con el rey, o sé que estoy enemistado con el rey, pero resulta que el rey no me ha hecho nada aún, de que todavía yo puedo caminar por la calle y nadie me hace nada, siendo que estoy tranquilo y me siento en paz. Mas no es una verdadera paz. Y por eso que este pasaje dice que hay una paz diferente. Y el que la ofrece es el mismo rey. Puede existir tal vez la paz que hoy entendemos como ausencia de conflictos, pero no la que Dios define. Puede haber una ausencia de conflictos por un momento, pero no un bienestar real, por seguridad, una tranquilidad de mente y cuerpo. Pregúntele a alguien que se dedique a algún negocio ilícito si lo conoce o si llega a visitar alguna prisión. Y que le respondan si ellos se sienten tranquilos solo porque por algún tiempo la policía no los incomode o porque por algún tiempo no tengan conflictos con otros maleantes. Pregúntenle si realmente hay paz. Claro que no. Ellos saben, están en constante peligro, en temor, a pesar de que en ese momento puede que no haya conflictos. Parece paz, pero no es paz. Lo cual inmediatamente nos lleva a deducir de que esa ausencia de conflicto realmente no es paz. Es una idea de paz falsa. Y es básicamente esa sensación de creer que todo está bien cuando no lo está. Es decir, uno puede estar enfermo y no sentir síntomas, es decir, yo estoy sano. No, estás enfermo, solo que todavía no se te ha manifestado la enfermedad, pero no estás sano solo porque en ese momento no te sientas así. Uno puede pensar que está en paz con alguien, ignorando de que realmente hay un problema. De este tipo de paz falsa tenemos que cuidarnos, porque este tipo de paz puede hacerte vivir confiado, cuando más bien debieses estar alerta o preocupado. Y hermanos, tengamos cuidado porque esta paz falsa se promueve mucho, incluso dentro de las iglesias, incluso dentro del movimiento de hombres, de pastores que se supone deben anunciar la verdad, anuncian esta paz falsa. Jeremías 8:11, Dios le reclama eso a algunos de estos profetas y falsos maestros. Les dijo de ellos que curan a la ligera el quebranto de la hija de mi pueblo, diciendo, paz, paz, shalom, shalom, pero no hay paz. Jeremías 23, 16 en adelante dice, así dice el Señor de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan, ellos los conducen hacia lo vano, les cuentan las visiones de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Dicen de continuo a los que me desprecian, el Señor ha dicho, tendrán paz. Y a todo el que anda en la terquedad de su corazón dicen, no vendrá calamidad sobre ustedes. Miren lo que estaban haciendo estos falsos apóstoles, falsos profetas, disculpe. A los que andaban desobedeciendo a Dios, no los confrontaban con su pecado, sino que les decían, tú estás bien, tranquilo, no hay ningún problema. Y hoy precisamente es lo que se ve en muchas congregaciones, donde no se confronta el pecado y simplemente, tú estás bien, no pasa nada, si al final del día todos pecamos, no te preocupes, Dios te va a bendecir. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo del rey, tú vas a estar en X o Y lugar. No te preocupes, todo está bien. Tengamos cuidado de ese tipo de predicación aduladora que quiere dar consuelo de una manera falsa, sin arrepentimiento. En el versículo 20 de ese mismo capítulo 23 de Jeremías, dice, no se apartará la ira del Señor hasta que haya realizado y llevado a cabo los propósitos de su corazón. En los proteros días lo entenderán claramente. Dice Dios, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Yo no les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dios condena públicamente a cualquiera que promueva una falsa paz. Dice claramente que no los envió, que son personas que no lo conocen y que si lo hubiesen conocido, hubiesen alertado en vez de engañado a su pueblo. Así que, hermanos, primera advertencia, estemos alerta
de cualquier mensaje que dé paz sin arrepentimiento, sin estar bien con Dios. No hay paz si no estamos bien con Dios. No hay paz fuera de Dios. No existe. Es imposible. Puede que parezca que hay tranquilidad, pero hermanos, jamás podremos estar tranquilos si somos enemigos del Dios Todopoderoso, Creador del universo, que además es santo y dice que no tendrá por inocente al culpable. Estemos alertas. Ahora, ¿quién recibe la paz de Dios? Según el pasaje de Isaías 26, el de firme propósito, dice la versión Nueva Biblia de las Américas, o aquel cuyo pensamiento o mente permanece en Dios. Realmente las dos traducciones están bien, porque las palabras que se usan en hebreo sirven para traducirlo de las dos maneras. Solo que uso Reina Valera del 60 porque me parece que es un poquito más claro para poder entenderlo, pero ambas traducciones están bien. ¿Qué significa esto? Juan Calvino dijo lo siguiente, abro comillas, sobre un fundamento firme mantendrás la paz. Como si el profeta quisiera decir que cuando los hombres en medio de las convulsiones del mundo continúen descansando firmemente en Dios, siempre estarán a salvo. Cierro comillas. Pero si ahora yo le dijera a alguien, inclusive si le dijera a usted, vaya y concéntrese en pensar solamente en Dios, no haga más nada que pensar en Dios todos sus días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿podrían hacerlo? ¿Sería algo posible? Claro que no. Es algo imposible, ya que vimos en la palabra que nadie busca a Dios. Entonces, esta promesa de paz es solo para un grupo particular de personas. ¿Quiénes son los que pueden confiar en Dios? Sin dudar. ¿Quiénes son los que pueden? Aquellos que le conocen. Y aquellos que le conocen son los que fueron conocidos por Él de antemano. Providencia de Dios. Es decir, no fue por mérito del hombre el que llegó a conocerlo, que yo lo encontré, sino porque Dios nos encontró. Salmo 65:4 dice, cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. El poder confiar en Dios depende de que le conozcamos y para eso necesitamos la fe que Él nos da para creer en Él. Ahora bien, Dios nos da la fe, creímos, perfecto. Pero ¿por qué si algunos o muchos de nosotros ya hemos creído, ya hemos llegado a pasar ese filtro, si se dice de alguna forma, no vivimos con la paz que describe aquí el profeta Isaías? ¿Por qué? ¿Por qué no vivimos con esa paz? Y la razón es porque no le conocemos tanto como creemos que le conocemos. Y en el fondo, porque no le conocemos tanto, dudamos. Porque usted no confía en alguien que no conoce. Usted duda de aquella persona que no conoce. Usted pone su confianza cuando tiene plena seguridad de que una persona cumplirá su palabra porque la conoce de mucho tiempo. Entonces, si usted no conoce a Dios, usted no puede confiar en Él. Es imposible, no va a poder. Va a empezar a confiar en Él poco a poco, pero no al punto de lo que dice Isaías. Es imposible. Y como no lo conocemos y dudamos de Él, preferimos entonces no pensar en Dios, sino en cómo nosotros podemos resolver nuestros conflictos y situaciones para tratar de nosotros generar nuestra propia paz. Versículo 3 de este pasaje de Isaías 26 dice, tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La persona que confía en Dios, si lo leemos al revés, es la que su pensamiento permanece o está fundado en Dios. Si usted confía, usted puede pensar y permanecer firme en Dios. Así empieza todo. Y para confiar en Dios necesita conocerlo. Entonces, si usted ya ha creído, ha empezado, pero necesita conocerlo cada vez más para que pueda confiar más y pueda tener más paz. Póngase a pensar cada vez que usted se encuentra asustado, preocupado, intranquilo, inseguro. Usted no está pensando cada vez que se siente así, ¿quién es Dios? Sí, Dios es tal y tal cosa. No, cuando usted se siente preocupado, ansioso, afanado, usted está pensando en el mismo problema.
Está pensando que el dinero no le alcanza, que se le dañó el carro, que lo llamaron para una reunión y no le dijeron qué era y comienza a pasar una película de terror en su mente previo a esa reunión, en que están despidiendo a personas en su trabajo, en que su familiar está enfermo o en que usted mismo está enfermo, en que tiene que viajar y hay coronavirus y tiene miedo, en que no le alcanza el tiempo entre las clases virtuales y los quehaceres, en que alguien le debe dinero y no le ha pagado y no sabe cómo decirle, en que su vecino es problemático, en que le tiene miedo a la vacuna, en que el gobierno no parece mejorar. Es en eso que usted está pensando. Y en otras situaciones que puedo seguir mencionando, cuando usted se siente afanado, ansioso, preocupado, con miedo. Es ahí, porque su pensamiento está en eso, no en Dios, es que usted no tiene paz. Y yo me identifico, he estado en muchas de esas situaciones. Necesitamos cada día conocer más a Dios para confiar más en Él y para dejar de pensar en las otras cosas y pensar solamente en Dios. En Colosenses el apóstol Pablo nos dice, pongan la mira en las cosas de arriba, o sea, piensen en Dios. Es en Él en que tenemos que pensar. Pero, ¿qué implicaría que yo confíe en Dios y que piense en Él? Bueno, si usted confía en Dios, usted lo obedecerá, porque reconoce que lo que Dios dice es verdad y bueno. Y por ende, siempre querrá saber lo que Él dice para hacerlo, porque va a ver el valor en cada una de sus palabras. Por ende, si usted decide confiar en Dios, usted va a obedecerle. Por eso es que no puede haber paz fuera de Dios. Y aquí no hablo solo de aquellas personas que abiertamente no creen en Dios. Hablo de los creyentes que decimos que creemos en Dios, pero que no queremos hacer las cosas a la manera de Dios, sino a nuestra manera. Por ejemplo, Dios me dice que ore, pero yo no oro. Dios me dice que medite en Él, pero yo no saco tiempo para eso. Que comparte el Evangelio, pero a mí no me interesa. Que sea buen esposo, que ame a mi esposa, pero yo tengo más tiempo para preocuparme en mí que en ella. Que respete y honre a mi esposo, pero pienso que él no se lo merece. Que obedezca a mis padres, pero yo pienso que ellos no saben nada y por eso no les hago caso. Es imposible que vivamos en paz, que estemos en el bienestar que Dios promete si no lo estamos obedeciendo. Porque de así es que se va a ver reflejar mi confianza. Como yo confío en Él, yo le hago caso. Si yo no confío en Él, yo no le hago caso. Así que mientras estemos pecando, estamos diciendo con nuestra acción, no confío en Dios. Si no confío en Dios, no pienso en Él y por ende ando y vivo sin paz. El versículo 4 nos exhorta a creer en Él para siempre. Hay garantía en Jehová. No hay ningún porcentaje de fallo en Él. Es lo más sabio e inteligente que usted puede hacer. Confiar en Dios para siempre. Hermanos, es lo más seguro. Si usted ya lo conoce, yo sé que usted lo sabe. Yo sé que en este momento uno piensa, yo lo sé. Y me molesta, dirá tal vez, en que yo lo sepa, pero que con todo y eso repita eso de no confiar en Él y desobedecerlo o querer hacer las cosas a mi manera. Hermano, y eso requiere que nos estemos animando y exhortando mutuamente, constantemente, a seguir confiando en Él, a conocerlo más, a exponiéndose cada día más a su palabra. No se conformen con escuchar la prédica hoy. Mediten esta prédica después, escuche otras prédicas, siga meditando en la enseñanza durante la semana, siga estudiando la palabra. De otra manera, será imposible poder vivir una vida que Dios le agrade. En estos tiempos, hermanos, en estos tiempos, hay muchas personas, y creyentes incluidos, que han estado sufriendo de ansiedad, están llenos de temores, llenos de preocupaciones, llenos de inseguridades. ¿Por qué? Yo no puedo entender los demás. No conocen a Dios, no confían, no tienen paz. Pero un creyente, Dios dice que al contrario, Jesús nos deja paz. Él quiere que tengamos paz. No tiene sentido que seamos cristianos y vivamos sin paz. Él no promete que no va a haber situación adversa para estar en buena relación con Dios. Él no garantiza ese tipo de paz. Él nos garantiza la paz de que vamos a estar en bienestar con Él, en correcta armonía, que al final de todo podremos estar tranquilos
seguros que no seremos castigados, que estaremos en Él y con Él, siendo cuidados por siempre. Ahora, si tenemos esa paz especial, perfecta, es nuestro deber compartir esa paz con los demás. Mateo 5:9 dice así: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Otra versión dice pacificadores. Es lo mismo. Normalmente cuando se lee este versículo, pacificadores o los que procuran la paz, la gente se imagina a alguien evitando una pelea, a alguien evitando una guerra. El premio Nobel de Paz, ¿a quién se lo da? Al que evita las guerras, básicamente. Pero si un cristiano lee este versículo y piensa que un pacificador es simplemente el que evita una pelea, y aclaro, si usted es cristiano, no debería estar peleando, debería evitar peleas y debería tratar de solucionar otros problemas. Pero si solamente usted lo ve hasta aquí este pasaje, usted estaría diciendo que la paz es lo que dijimos que no es. Si la paz es lo que significa la palabra shalom, el bienestar, estar en armonía con Dios, seguros, tranquilos, confiados en Él, el ser pacificador, entonces no es simplemente evitar una pelea. El ser pacificador, el ser el que procura la paz, es aquel que lleva el mensaje del evangelio que nos permite estar en correcta relación con Dios para entonces poder tener paz. Esos son los pacificadores, los que llevan el mensaje del evangelio. No los que simplemente eviten una pelea. Cualquiera puede hacer eso. Pero solo un creyente puede hacer eso. Por eso dice, serán llamados hijos de Dios. Claro, porque si yo creo en el evangelio, yo puedo llevar ese mensaje a los demás. Pero no es hijo de Dios el que evita una pelea. Si fuera así, cualquiera que evite una pelea es cristiano. Pero no, es más que eso, hermanos. Es llevar el mensaje. Viva en esa paz, pero para que la pueda compartir también. Es nuestro deber compartirla con otros, si usted la tiene, obviamente. Quiero que noten algo más que no he mencionado y lo he hecho a propósito. Y es que el profeta Isaías dice aquí que la paz que reciben los que confían en Dios es perfecta. Otras traducciones dicen completa. Es una paz que, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:6, sobrepasa todo entendimiento. Que como nuestro mismo Señor Jesús dijo en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da, de manera falsa, con ausencia de problema. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. No tengamos miedo, hermanos. El mundo dice que da paz, pero para diferenciar esa paz, porque la palabra hubiese sido la misma, shalom, el profeta Isaías dice que Dios guardará en completa paz, y la palabra, la forma como lo escribe en hebreo es en shalom, shalom, en paz, paz. Él repite la palabra. En hebreo, cuando se repite una palabra, lo que quiere decir es que hay un mayor énfasis ahí. Hay que decir que eso es más que simplemente decirlo una vez. Es casi como poner un signo de exclamación al inicio y al final. Es decir, que es mejor dos que uno. No es que tienes dos paz, sino que es una paz mayor a la paz que solamente es una palabra. Es básicamente lo que se usa ahí. En hebreo también se ve en otro ejemplo. Cuando se dice, creo que en Isaías también lo ven, se hace un énfasis mayor cuando se repite 3 veces. O sea, si 2 es más que 1, 3 es más que 2. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es santo, 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 no es que Él es 3 veces santo. Es que su santidad es superlativa. Usted no se la puede imaginar, usted no la puede entender. Es una santidad que va más allá de simplemente santidad, ni 2, es 3. Es algo que no se conoce. Perfecto. En esta tierra nosotros podemos vivir en un shalom, shalom, en una paz perfecta, como la dice el profeta Isaías. Pero ojo, que él usó 2 veces el shalom. Una paz mejor que la que el mundo da. Pero hermanos, viene el día. En Isaías 26:1 se anuncia que viene el día, cuando Cristo venga, donde entraremos en el shalom, shalom, shalom. Ya no son 2, sino 3. La perfecta paz, el perfecto reposo, el descanso perfecto, el estado perfecto. ¿Por qué?
¿Por qué va a ser eso mejor que estos dos? Porque obviamente en ese momento vamos a estar con Dios. Estaremos con nuestra mente sin dejar de pensar en Él siempre. Hoy todavía no logramos pensar en Él de esa manera, pero cuando estemos ahí será una paz perfecta, completa de verdad. Nuestra mente no va a pensar en nada más que no sea Dios. Nuestra boca no va a alabar a nadie más que no sea Dios. Nuestro cuerpo no va a glorificar a nadie más que no sea Dios y no va a obedecer a nadie más que no sea Dios, hermanos. Dígame si eso no es la perfecta paz, la verdadera paz. Eso viene, hermanos, y eso es un motivo de aliento, de ánimo, de que vienen buenos tiempos cuando venga nuestro Rey. Esperémoslos con ansias. Sin embargo, si hoy me está escuchando usted, amigo o amiga, quiero que sepa de que esa paz no es para todos. A los que piensen en Él solamente tendrán esa paz. Isaías 48:22 dice: no hay paz para los malvados, dice el Señor. ¿Y quiénes son los malvados? Todos nacemos malvados. Es decir, todo el que no hace lo que Dios dice, todo el que no confía en Él es un malvado. Y para ellos, para ustedes, si usted está escuchando esto y no confía en Él, para ustedes no hay paz. Para ustedes no hay bienestar, no hay salud, ni siquiera una. Mucho menos dos ni tres. Ni siquiera una. A lo más tendrán la falsa paz del mundo, que no es paz. Ni siquiera eso cuenta. Por tanto, no tomen a la ligera esto. La paz es lo que se ofrece a los que confían en Él. Lo contrario, no es una vida con un poquito de problemas, sino un martirio horrible, un martirio completo. El escritor de Hebreos dice lo siguiente en el capítulo 3, versículo 12 al 15. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Y el escritor sigue hablando, porque entonces en el capítulo 4, versículo 1 al 3, dice: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron, y hablando de Israel, cuando dice ellos, no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. La razón por la cual los israelitas no entraron en la tierra prometida fue porque no creyeron. Fue por la razón por la que no entraron en su descanso, en su paz. La razón por la que hoy las personas no entran en esta paz es la misma: incredulidad. Y la razón por la cual un creyente, que parece contradictorio, a veces no vive en esta paz, es porque todavía hay vestigios de esa incredulidad en él. Sin embargo, te hablo en este momento a ti que no has creído. Mientras se diga hoy, hay esperanza. Si hoy escuchas la palabra, hay esperanza. No lo provoques a ira, porque la ira vendrá. Confía en Él. Deja de luchar contra Dios. No tiene sentido. Vas a perder esa batalla. Ríndete a Él y entra en su paz. El hacerte siervo de Dios ni siquiera es esclavizarte para martirio, sino para de verdad mejorar tu vida. Pero ni siquiera mejorar tu vida, para que tengas vida, porque estás muerto. No endurezcas más tu corazón. Ve a Cristo. Cree en Él. Pide perdón por tus pecados y los recibirás. Él te va a limpiar y te dará la paz que solamente Él te puede dar. Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz.
príncipe de paz. La manera donde Dios manifestó esa paz fue con la persona de Cristo. Él es el que iba a representar esa paz, el que representa esa paz para nosotros, el que la hizo posible, porque Él fue el que arregló nuestra relación con Dios al pagar el precio que nuestros pecados merecían. Ese niño ya nació y vive hoy y para siempre, y esa paz se sigue ofreciendo hoy, a ti que la escuchas hoy. No dudes más, ve a Cristo y entra en su paz. Y hermanos, usted que ya creyó, que ya confía en Él, pero que se da cuenta de que no vive esa completa paz, porque todavía no lo conoce tanto y todavía hay duda en nosotros y todavía hay momentos en el que no pensamos en Dios, sino en el problema. Hermano, deja de pensar en la vacuna. Hermano, deja de pensar en el gobierno. Deje de esperar que haya algo que Dios no promete. Y con esto no me refiero a que seamos indiferentes con lo que sucede a nuestro alrededor. Para nada. Quiero decir lo siguiente. Muchas de las frustraciones que vienen a nuestra vida vienen porque nos desilusionamos, porque tenemos expectativas que no son reales. Porque nos comemos el engaño del mundo de que, por ejemplo, su esposo nunca va a oler mal, que su esposo siempre va a hacer todo lo correcto, que su esposo va a estar haciendo todo lo que como esposo y padre debe hacer. Hermano, eso no es una excusa para no hacerlo, pero hermana, entienda de que eso no es así porque su esposo es pecador. Así que no crea el cuento de y vivieron felices para siempre que el mundo nos dice. Hermano, su esposa tampoco es perfecta. Ella comete errores y lo seguirá cometiendo hasta el día en que se muera, luchando para ser cada día más santa, pero eso significa que va a seguir fallando. Cuando usted se imagina una mujer perfecta que no existe, lo que usted está haciendo es poner un estándar que nunca va a pasar y va a frustrarse. Y de nuevo, con esto no digo que no procuremos la santidad, hermanos, no me malinterpreten, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo, procuren la santidad siendo conscientes y realistas de cuál es su condición. Sus hijos, sí, tienen que obedecerlos, pero recuerden que ustedes también desobedecen, que son pecadores. Tienen que ser firmes con ellos, sí, tienen que corregirlos, sí, pero entiendan eso. Entiendan que estos gobiernos son fallidos, son caídos. Entiendan que la sociedad está llena de pecado. Entiendan que este mundo está lleno de injusticia, hermano. Si usted comienza a tener su esperanza en que sea una esposa, un esposo, unos hijos perfectos, un gobierno perfecto, una sociedad perfecta, se va a frustrar y nunca, nunca va a tener paz. Cuando usted cree lo que Dios dice en su palabra, usted va a entender que es lo que Él sí promete. Y usted no va a tener nunca una desilusión porque Dios siempre cumple sus promesas. Es el diablo el que miente, el que le dice el matrimonio va a ser así, la familia es así, y desilusiona a la gente para decir, esto no sirve, y hoy digan, ¿para qué hago caso a lo que Dios dice? Pero es porque lo aleja de la verdad, hermano. Usted tiene la verdad para que confíe en Él, para que permanezca en ella y la viva. Si hace eso, va a tener paz. Dios pide que tengamos paz. Jesús le dice a sus discípulos, y eso le incluye a usted y a mí, no teman. No teman. Cualquiera sea la situación que hoy te tiene afanado, preocupado, no es razón para que estés así. Porque la paz de Dios es perfecta. Te da un completo bienestar. Y aún en esa situación de la cual no tienes control, de la cual quisieras salir, tú vas a poder ver a Dios obrar. Confía en Él. Y tendrás paz, paz. Tendrás la verdadera paz que Cristo hizo posible que tengamos. No temamos, hermanos. Cristo está con nosotros y nos pide y nos ofrece y nos permite que tengamos la verdadera paz. Oremos. Amado Padre, Señor, gracias, porque tu palabra llega a nuestros corazones para confrontarnos con nuestros pecados, para consolarnos en nuestro temor, y en este momento nos consuela, también nos confronta, porque nos damos cuenta de que muchas veces no tenemos esa paz porque estamos pecando, porque no estamos confiando en ti, pero también nos dice
que podemos tener esa paz. Así que yo te pido, por favor, que nos permitas ponernos a cuentas contigo, poder reconciliarnos contigo, a los que hemos creído en ti, y reconocer nuestras fallas y comenzar a cada día a meditar más en ti, para que podamos tener esa paz. Y si alguien hoy escuchó esto y no te conoce, y tú has tocado su corazón para hacerlo sensible al Evangelio, yo te pido, Padre, que esa persona pueda creer, que pueda arrepentirse de sus pecados y entrar en esa paz. Gracias, porque no nos dejas solos. Nunca nos dejarás solos. Tú lo prometiste y lo cumples y lo seguirás cumpliendo por la eternidad. Y eso, hermanos, es razón suficiente para no tener paz. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. Amén.